Pensaron que podría haber sido el padre. La investigación empezó a tomar elementos y descubrieron que en realidad la asesina fue la madre. ¿Cómo fue que se dio todo esto? Porque termina esta mujer matando a su marido y a sus hijitos de 12 y 15 años, Seba Domenech, con los detalles de la investigación que avanza, Seba. Sí, así es, vale Nacho, buenos días, ahora sí. Claro, encima de entrada ya los investigadores, autoridades policiales, del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires aclaraba. Esto no es un caso de inseguridad en cuanto a que no habían sido delincuentes que habían entrado a robar, porque habían determinado ya de entrada que la puerta del edificio, aquí en Aguirre y Julián Álvarez, en Villa Crespo, no estaba violentada, la puerta del departamento tampoco. Había bienes, había valores adentro del departamento que no hacían entender que esto no era un robo, no era un hecho de inseguridad, más allá del resultado fatal y tremendo de 4 personas muertas integrantes de una familia. Claro, el cuchillo fue encontrado en una zona donde primero hizo entender que tal vez era el hombre que había matado a su esposa y después a sus hijos. Pero ahora ya con justamente el hallazgo de los cuerpos de las víctimas que fue concretado por la empleada doméstica que cerca del mediodía llegó a este lugar, apenas abrió, se encontró con uno de los nenes, el de 13 años, que estaba muerto. Por supuesto que el horror, el pánico para ella, salió corriendo, una vecina le preguntaba qué es lo que pasaba y entonces la vecina fue la que también se metió, descubrió lo mismo y entonces llamaron al 911. Ahora sí, pasando en limpio, encontraron a Laura Fernanda Leguizamón, de 51 años, muerta en la zona del baño. Primero no se sabía cuál era la causa de la muerte, más allá de puñaladas, bien exactamente en qué parte. Ahora se sabe y por eso se entiende que fue ella la que concretó el triple homicidio, seguido de su propio suicidio, por supuesto, con una puñalada en el corazón. La encontraron en el tórax, cerca del corazón. Y después, claro, descubren a Adrián Seltzer, de 53 años, su marido, muerto en la cama, sin signos de defensa, sin heridas defensivas, con lo cual creen que la mujer lo sorprendió a él durmiendo, lo mató a puñaladas. La data de muerte habla de él y del resto de los integrantes de la familia de poco después de las 6 de la mañana. Sí. Esto no es exacto, pero en un aproximado son las 6 de la mañana. Cierra todo. Ellos se levantaban un poco más tarde. Estaba durmiendo él. Lo mató a puñaladas. Una puñalada también en la zona del pecho y otras heridas en el resto del cuerpo. Con lo cual hubo un forcejeo por lo menos en la habitación. Y después descubren el cuerpo de uno de los hijos. Los hijos eran Ian e Ivo. Uno de ellos en la habitación. También creen que lo sorprendió durmiendo. Y al otro hijo en el pasillo lo encontraron. Con lo cual creen, es un horror pensar en esto, que ella lo alcanzó en el pasillo y lo mató, claro, porque él se despierta cuando estaba matando al otro hijo, a su hermano, y entonces Sebastián sale corriendo y lo ataca por la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son claro. ¿Cuál es el claro, el motivo, las explicaciones? ¿Por qué una madre haría esto? ¿Por qué alguien le haría esto a su propia familia? Totalmente. Ya de entrada también para los investigadores todo está bastante claro porque encontraron una carta escrita a mano en la cocina. Y también primero creían que era del hombre, pero no trascendía mucho. Hay que tener en cuenta que pasan horas de un hallazgo tremendo y no se sabe demasiado. La confusión es natural porque los cuerpos están ahí, porque la policía llega y no puede tocar. Recién la policía científica, la unidad criminalística móvil es la que empieza a determinar la causa de la muerte exacta, la mecánica de los hechos, la cronología de los ataques. Entonces, con esa carta descubren que en realidad, primero no sabían si era uno de los chicos, esa carta, después descubren bueno, obviamente el análisis de la letra, es la mujer la que había escrito esa carta y la frase está escrita por alguien que no está en sus cabales, como que no tenía bastante lógica las líneas que fueron encontrando en esa carta, lo que explicaba. No está el contenido, no está claro qué fue lo que escribió, pero claro, eso, no está claro. Hay dos frases que circulan. No trascendió, por lo menos. Hay dos frases que circulan. Todo mal, fue mucho, los amo, sí. Todo mal, muy perverso. ¿Es más larga que esto la carta? ¿Y esto es lo que se conoció? Sí, es mucho más larga, hay más frases, sí, totalmente. Y uno puede empezar a analizar, bueno, ¿qué pasó con el marido? ¿Qué pasó en el trabajo? ¿Qué pasó con los hijos?
pero el resultado te hace entender que demasiado análisis uno no puede hacer. Sí, claro, por supuesto que nos tiene que ayudar a entender por qué pasó por la cabeza de esta mujer. Y ahí tenemos que hacer la pausa de nuevo, porque además de la carta, descubrieron a partir de la empleada doméstica y de la propia hermana de esta mujer que ella estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico y que aparentemente había dejado de tomar justamente la medicación psiquiátrica. Ahí Con lo cual, aparece- claro, el análisis de la carta Bueno, ahí aparece ya un punto empieza a clave. quedar un poco de lado, ¿no? Ahí aparece un punto clave el que sacás. Porque estamos de vuelta hablando de la salud Sí. mental. Totalmente. ¿Qué pasó? Bueno, ni hablar de que ahora la investigación va derecho ahí. Las responsabilidades del profesional que la atendía, cómo fue, desde cuándo, cómo era el tratamiento, si incluía a su pareja o no en algún momento, digo, por lo menos el tratamiento psicológico, qué es lo que pasaba en el Claro. matrimonio, Además a se su va. vida privada. Y el diagnóstico Sí. también, porque no toda afección claro. mental puede, incluso gente que toma medicación, no derivar, salvo que tuviera brotes psicóticos. Digo, hay toda una... Por eso te digo, no es que toda la enfermedad mental de repente te No. transforma en un asesino Claro. de tu propia familia. Por eso. Sí, sí. No, totalmente. Por eso ya llegamos a un punto donde ya, por supuesto, que ni hablar de que pertenece mucho a la intimidad de las víctimas, en este caso, más que nada a quién concretó el asesinato y su Sí. suicidio. Y entonces ahí, en el análisis de la cuestión psiquiátrica, uno tiene que entender en realidad esto que decía antes, desde cuándo, por qué. La mucama, la empleada doméstica, Sí. perdón, ella ya aclaraba que en los últimos días la veía distinta. Y entonces esto cierra con, claro, esto con el diario del lunes, pero bueno, ahora ella se da cuenta de esto y algo había expresado al respecto antes de que ocurra todo esto. Y después se encuentran los medicamentos que supuestamente ella no tomó en los últimos días. Claro. Claro. Lo sabe ella misma, si ella no tomó los medicamentos, ya esa información no va a Claro. trascender. Ahora entonces la entrevista de los investigadores tiene que ver con el médico psiquiatra, ¿no? Exactamente. A ver, Ahora, acabas de nombrar algo clave, Seba. Quédate porque vamos a sumar a un especialista, porque queremos entender y no tenemos los elementos suficientes. por eso estamos en comunicación y quédate y escuchá, Seba, y podés participar cuando quieras, con Enrique da Rosa, que es médico psiquiatra, forense, y siempre nos ayuda a entender estas cuestiones que tienen que ver con la cabeza. Hola Enrique, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos. Por favor, buen día. Un buen día para ustedes, ¿cómo les va? Bien, viendo acá este caso con total preocupación y también curiosidad en esto, ¿puede de repente una enfermedad mental disociarnos al punto de hacer una locura como esta? ¿O hay algo que tiene que estar previo? A ver, yo lo que tomaría algo que ustedes dos mencionaron muy atinadamente, que no hagamos, por favor, una estigmatización de las enfermedades mentales, y hasta porque desde el ámbito forense, la ínfima minoría de los casos de este tipo de homicidios son cometidos por personas con patologías psiquiátricas, inclusive con cuadros de brotes o bufes delirantes. Ahora, obviamente juega una parte perdón, en el análisis de esta causa, de esta y otras causas, porque es algo que uno no puede desconocer. Y ahí ustedes mencionaron algo, ¿no? No es solamente la patología, que ustedes mencionaron, por ejemplo, un episodio psicótico, bueno, tendrá que ver con averiguar con la historia clínica previa, la historia clínica psiquiátrica previa, si es que la hay, sino la forma y el consumo y la adherencia o no al tratamiento, que ese es el gran problema a veces que uno tiene que en psiquiatría, que el paciente adhiera correctamente al tratamiento. Adhiera al tratamiento significa que lo tome de la manera adecuada, que de hecho lo tome, que no nos avise un mes más tarde, no, el mes pasado en realidad como me olvidé no lo tomé y demás. Es decir, no es solamente y ni mucho menos la patología, sino que es las circunstancias que la rodean, entre ellas la modalidad y adherencia al tratamiento. Ahora, Enrique, dentro de los posibles diagnósticos, si abrimos un abanico de posibilidades dentro de los diagnósticos más graves o más fuertes de lo que puede derivar en una situación como esta, pongámosle un brote psicótico, que vos lo nombrabas, esto requiere una determinada medicación. ¿Cuánto tiempo tenés que dejar de tomar la medicación para que el efecto sea tan fuerte y te agarre un brote? ¿O simplemente con dejar un día o una semana de tomar una pastilla puede volver así de fuerte y manifestarse de este modo?
No, no es en absoluto lineal. Es decir, no es en absoluto lineal. De la misma manera que hagamos comparación con cualquier especialidad, otra especialidad médica, no por una persona dejar de tomar un antihipertensivo al día siguiente va a ser un ACV, ni mucho menos. Claro. El problema, justamente, es que por eso existen las medidas de prevención. Es decir, toda la medicina, todas las ciencias se basan en manejarse con rangos estadísticos. Rangos estadísticos que es rangos de seguridad en que uno dice, bueno, sabemos que en tal rango estamos con menos probabilidades que ocurran ciertas cosas. Aún con el mejor tratamiento pueden ocurrir, ¿no? Esto es otra cuestión. Pero lo real es que, ¿por qué el peligro? Porque puede haber una persona que se olvide o no lo tome por unos días y puede haber otra persona que haga un fenómeno que se llama on-off, a veces que a pocas horas de dejar de la medicación sucedan episodios que estos son los forenses, pero ese episodio puede ser contra la persona, es decir, problemas de descompensación de cualquier tipo. Ahora, doctor, en ese sentido, como yendo también, achicando un poco la pregunta que recién le hicimos, ¿hay medicaciones que pueden tener un efecto más fuerte si uno las corta de golpe? O sea, hay medicaciones que de repente, al tratar con cuestiones químicas del organismo, de repente si uno las corta de golpe, pueden generar desajustes. ¿Hay medicaciones que solo se tienen que ir bajando la graduación progresivamente? En realidad toda la medicación, pero en particular toda la medicación psiquiátrica se maneja por un sistema que se llama tapering, que es ir bajando por escalones, ¿no? Claro. Y de hecho con correlación. Ahora, sí, respondiendo a tu pregunta, obviamente si la hipótesis es, y por los hechos criminológicos uno supone que si la hipótesis, la especulación es una causalidad, algo relativo con la patología psiquiátrica, obviamente estaría con medicación de cierto tipo antipsicótico, supongamos, o medicación antiimpulsiva que se llama, es decir, inhibidores de los comportamientos que tienen que ver con la impulsividad, porque no es solamente la presencia, una parte, no es solamente la presencia de una actividad delirante, alucinatoria u otra, que por ejemplo puede aparecer en la carta algunos reflejos de esta, sino que es la impulsividad que lleva a la acción, porque en definitiva esa persona puede tener otro episodio que lo inhibe totalmente y no hace absolutamente nada. Pero sí, claro, hay medicación que es mucho más preocupante, que por supuesto uno no va a mencionar, que interrumpirla. Si esa persona tiene frenos químicos, tiene un chaleco químico, como se decía hace varias décadas, obviamente el sacarlo puede implicar un rebote farmacológico, ¿no? Ahora, si tuviéramos que ir a la base de esta descripción y suponiendo que puede haber sido o un brote psicótico o esto que acaba de mencionar respecto de alucinaciones o delirio, ¿cuánto dura un brote y qué es lo que pasa por la cabeza de ese paciente, de esa persona, como para tratar de entender nosotros que no comprendemos por qué se le cruza por la cabeza que hace que accione y accione y accione y termina matando, por ejemplo, a toda su familia y se suicida? Vamos a hacer un muy cortísimo y pequeño glosario. Un delirio es una actividad conceptual, cognitiva, de ideas que tengo con una construcción sobre algo despegado con la realidad. Yo en este momento creo que, porque estoy hablando con ustedes, en realidad me está escuchando el planeta. Tengo la sensación de que nos está escuchando. Bueno, yo los felicitaría en cuanto al rating, pero digamos, vayamos a lo mío. Yo estoy convencido que me están escuchando y están siguiendo mis indicaciones. Actividad delirante. Eso lleva a su vez un aspecto psicótico, estar despegado de la realidad, es decir, no cobro conciencia que no me está escuchando el planeta. Tengo esa actividad delirante, se acompaña de esto. Luego viene el fenómeno alucinatorio. Alucinatorio es ver, oír, sentir aspectos que no forman parte de la realidad objetiva. Otra vez ese despegue de la realidad. Cuando esto se puede construir de múltiples maneras y esa multiplicidad da desde el contenido del delirio, el delirio puede ser paranoide, el delirio puede ser, el delirio de me está escuchando el planeta es autorreferencial. Ese delirio puede tener elementos que son lo que motoriza una conducta que puede llevar a actos violentos. Es decir, algunos de cierta edad encontraron una película que se llamaba Fisher King, o creo que en Argentina se llamó Cazador de Ilusiones, que un sujeto creía que atacaba dragones. Bueno, él veía la actividad alucinatoria, en ese momento creía que era atacado, y en esa defensa él ataca. Entonces, la actividad alucinatoria, o si recordaron el caso de Figueroa Alcorta hace unos años con la policía,
esa persona se estaba defendiendo contra algo mucho más grande que un policía, mucho más importante. Claro, O sea, pudo no estar viendo a sus hijos, sino a otra cosa que se le representaba una en su... alucinación que nunca vamos a saber, ¿no? Es que justamente son todos especulaciones. O el delirio puede tener que ver con que el mundo va a terminar. Estamos especulando, pero horriblemente, porque el mundo va a terminar, y ahí se llaman los homicidios altruistas, que son los homicidios altruistas. Yo voy a salvar a los demás de algo, un mal superior, y ese altruismo tiene que ver con que les hago un bien haciendo algo, ¿no? Eso. Enrique, quiero invertir ahora un poco el análisis. Venimos hablando de la paciente, hablo del profesional. Cuando uno está frente a una paciente de estas características, suponiendo que todo esto haya sido un delirio provocado por una enfermedad delirante y psicótica, ¿qué tipo de actitud tiene que tomar un profesional? ¿Tiene que hacer un seguimiento a las 24 horas? ¿Tiene que hablar además con el entorno, con la familia? ¿Tiene que buscar otros puentes además de la paciente? Bueno, acá, igual que todos estos casos, es muy fácil. El área de forense, compartida con el área clínica, tiene lo interesante que uno ve la otra cara del mismo proceso, ¿no? Acá hay un profesional por detrás que en una de esas simplemente no es que no tomó los recaudos, sino que los tomó, pero puede no haber sido seguido, o no hubo alertas de significación. Es decir, hoy estamos viendo el diario del día después, pero en definitiva, si uno ante cualquier signo de alerta internara a una persona, es el gran problema que discutimos a veces respecto a la ley de salud mental. Es decir, ¿en qué punto una persona pasa a tener un grado de peligrosidad o, como dice la ley, de riesgo inminente? Y ahí es donde lo que ustedes están haciendo, que es difundir entre los medios, todos estamos trabajando sobre desestigmatizar la salud mental, es importantísimo, porque el gran alerta lo va a hacer el medio, y el gran alerta va a tener que ver con que la psiquiatría no sea una especialidad, o sea una cuestión de la medicina. Una persona se siente mal psíquicamente y no por eso tiene una mancha, sino que una persona que en ese momento en realidad no es el profesional, quizás puede ser el medio que detecta algo, y en esa detección inmediatamente sabe cómo pedir una ayuda psiquiátrica o salud mental. En la pericia forense que se hace, y se hace más allá de esta mujer en sí, todo lo que ha pasado y determinar esto por una cuestión judicial, ¿se puede establecer qué fue lo que pasó desde el punto de vista psiquiátrico con una pericia forense, o ya no? ¿O eso pasa en el momento mismo y es más la historia clínica? No, es lo que hacemos nosotros, es decir, los peritos forenses, los psiquiatras forenses, lo que hacemos es establecer... Bueno, ustedes tienen el caso hoy, que es muy sonado para el caso Maradona. El caso Maradona es un caso que se tienen datos, pero se vuelve para atrás en una infinidad de temas clínicos, psiquiátricos y demás, en que todas las pruebas confluyen. Por ejemplo, acá hay una escena del crimen. Esa escena del crimen inclusive da muchos datos respecto a la presunta patología psiquiátrica o no. Los elementos previos, qué pasó los días anteriores. Decía, bueno, que la señora que trabajaba en servicio doméstico la encontraba extraña los días anteriores. Bueno, en sus palabras va a tener que contar qué era esa extrañeza. Y obviamente las causas a lo legal no nos soluciona nada, pero quizás, y esto vuelvo sobre el tema de lo que es la difusión, nos permite estar más alertas sobre cuáles son los elementos a tener en cuenta. Claro. Sí. Enrique, Sebastián Domenech tiene una pregunta para vos. Seba. A ver. Espera que no te escuchamos. No te parte acerca de la responsabilidad, ¿no? Repetila, por favor. Doctor, buen día. Ahora sí. Recién usted hacía referencia en cuanto a la responsabilidad del médico en este caso. Yo veo que desde el médico psiquiatra hasta la paciente hay un trayecto muy largo donde el médico mucho no puede hacer si la paciente decide, justamente por su problema de salud mental, no tomar una medicación. Y por eso, digamos, si bien todos los profesionales de salud mental estamos sometidos al escrutinio posterior y es importantísimo, lo que hay que inmediatamente no suponer que hubo un fenómeno de mala praxis, de comportamiento profesional inadecuado o lo que fuera, porque el profesional puede haber hecho absolutamente todo o inclusive no tener ningún signo, porque lo que uno de ustedes comentaba antes, si la hipótesis de una buffet delirante, los franceses llamaban buffet porque era una explosión súbita,
es eso, nadie puede prever ese episodio. Claro. Ahora, estamos suponiendo si dejó la medicación, si esto, todos esos condicionantes que en el área legal, lógica, se llaman inferencias, deben ser probadas posteriormente. Entonces, luego se verá si, supongamos que tuviese mal tratamiento o el médico viendo elementos muy concretos no tomó cuenta de ellos, todo eso sí es indicador, pero hay que poder probarlos por la positiva, no presumirlos. Doctor, también se da en estas situaciones en donde de repente el paciente empieza a recibir medicación y de repente empieza quizás a sentirse más animado, empieza a hacer cosas, empieza a hacer actividad física, se vuelve a ver con amigos, empieza a sociabilizar nuevamente, se siente mejor. De repente diga, bueno, ahora ya estoy bien, no necesito más la medicación, y en realidad empezó a hacer todo eso porque estaba estabilizado químicamente con la medicación y de repente piensa, no, ahora que hago todo esto la medicación no es necesaria y la puede cortar de golpe. Lo sintetizó perfectamente. Ese es el gran dilema en la práctica de la clínica psiquiátrica. No, pero ya estoy bien, no necesito la medicación. No, estás bien porque estás equilibrado. Ah, no, pero no puede ser que el resto de la vida esté con una muleta. Claro. Cosa que nadie diría por estar con una estatina para el colesterol, pero sin embargo, o con un antihipertensivo. Por eso decía, creo que la gran cuestión que ya está puesta sobre unos años y afortunadamente gente del espectáculo y demás habla de su patología mental, de sus problemas mentales, de sus problemas, no pongamos patologías, es que dejemos de demonizar, porque en realidad gran parte de los episodios tienen que ver con que sigue siendo la salud mental un tabú. Ahora, una persona, en lugar de aprovechar que está sintiéndose bien, a veces cree que por sentirse bien, bueno, no, lo que le está haciendo bien era otra cosa. Y está muy bien, esa cosa ayuda. Ahora, si tenemos como comentaba antes, una persona con un problema de impulsividad de causal psiquiátrica, y que está regulada por la medicación perfectamente, imaginen cuadros bipolares, imaginen cuadros de violencia o cuadros comportamentales X, esa persona está bien por la medicación, lo cual no significa que el resto de la vida tendrá que estar necesariamente, pero sí que debe manejarse con mucho cuidado. Seba, ¿querías preguntar? Sí, agregar, ¿qué se hace con la responsabilidad del médico? Ya usted lo aclaró, eso el día de mañana se puede establecer, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidad puede tener en este caso? Pero ¿qué se hace con esos familiares que tenían esa información, que sabían que tal vez esto era una bomba de tiempo, lamentablemente, pero que si estaba bien medicada y el procedimiento y el tratamiento estaba bien, ella estaba bien, no con la responsabilidad, sino con la culpa, ¿no? Porque ahí está ahora en juego la culpa, lo que pueden sentir aquellos que, viste, yo sabía y la vi mal y habría que haber llamado a tal, porque también es algo injusto para el entorno, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, por eso uno, en general, en situaciones psiquiátricas, trata, en la medida que es posible, reunir a la familia para explicar estas cuestiones, porque la culpa postraumática nos ocurre a todos. Yo podría haber hecho, si no hubiese salido, es decir, ocurre en todas las áreas que tienen que ver con el trauma. Si no hubiese ido a tal espectáculo, no hubiese pasado tal cosa, y si no hubiese... Ese intento de reconstruir el pasado es la característica de lo traumático, ¿no? Y el problema es que no abandona nunca esas víctimas secundarias. Acá hay víctimas primarias, pero como Sebastián está comentando muy bien, hay unas víctimas secundarias que es todo el entorno, que van a empezar a preguntar si yo podría haber hecho esto, yo podría haber hecho otro. Por eso hay que ser tan cuidadoso en ciertas apreciaciones, ¿no? Que no imaginar que, bueno, se podría haber hecho esto y esto hubiese solucionado esto, porque en este momento es fácil. Pero en ese momento, en realidad, quizás lo único que uno puede hacer es sí estar atento, pero saber que no maneja necesariamente el porvenir, ¿no? El futuro. Sí, totalmente. Sobre todo cuando uno reconstruye ahora con el diario del día después todo lo que fue, por ejemplo, sus redes sociales, se habían ido de vacaciones, estaban juntos, elogiaban a la familia. No pasaba por ahí. Quiero volver un segundito a la notita esta, la carta que ella deja, porque usted decía hace un ratito, doctor, que era como muy claro que ahí había algún rasgo que un psiquiatra lo puede leer bien. Yo repito, lo poquito que trascendió, todo mal, fue mucho, los amo, todo mal, muy perverso. ¿Habla de una toma de conciencia posterior a ese desastre que acaba de generar o todavía está en ese presunto delirio, digamos? Bueno, es que esa carta, esa cuestión puede ser la construcción hasta bastantes horas previas, porque pueden imaginar, y esto quizás sirva, el amable llamado que ustedes hacen, el convocatorio que ustedes hacen, cuando se imagina el pufe delirante, brote psicótico, psicorreactiva, lo que sea,
uno puede imaginar cómo es el caso que Sebastián ve en la crónica, ustedes ven en la crónica policial semanalmente, que son los casos ligados a drogas, por ejemplo, que es algo súbito, que es algo de una respuesta corta en el tiempo. Ahora, el episodio de psicosis reactiva breve no quiere decir necesariamente que sea en minutos o muy poco tiempo, sino puede ser una construcción de horas, en que esa persona entra en una actividad delirante, esa actividad delirante empieza a construir una realidad alterna y esa realidad alterna la traslade a un escrito. Claro. Y luego ejecuta esa realidad alterna, ¿no? Doctor, le pedimos que se quede un minutito nada más, Sebastián también, porque nos está llamando Rodrigo Alegre, que está siguiendo el caso y tiene más información para sumarnos. Hola Rodrigo, buen día. Hola. Hola Nacho, hola Vale. En lo concreto se espera que en las próximas horas se conozca la autopsia por parte del cuerpo médico forense. Está prevista que arranque a las 8 de la mañana, Nacho, sobre obviamente 3 cuerpos, los 2 chicos y los 2 adultos. Ahí seguramente vamos a conocer, más allá de la data de la muerte, que se presume que es a las 6 de la mañana, al mismo tiempo tener información sobre las heridas que recibieron cada uno de ellos, cuáles fueron mortales, cuáles no, los signos de defensa, que ya algunos de ellos aparecieron en lo que pudo determinar la policía científica en el día de ayer de la ciudad y la división de homicidios, pero establecer concretamente cuáles fueron las heridas y cuál es la que se autoinfligió la mujer, Laura Leguizamón, que para la justicia por estas horas es la principal autora del triple crimen, ¿no? Claro. Gracias, Rodrigo. Gracias. Hasta luego. Doctor, para ir también cerrando un poco la idea, ¿no? Cuando uno hace, por ejemplo, un tratamiento psicológico, es un espacio muy privado del paciente. Es el paciente y el profesional. Ahora, cuando uno está en un tratamiento psiquiátrico, está acompañado también por un psicólogo, pero el psiquiatra tiene que tener puentes con la familia, esto de tener el teléfono de el esposo o la esposa, tener el teléfono de alguien a quien llamar para hacer el monitoreo. O informarles el diagnóstico. O informarles el diagnóstico, o tiene que reportar al psicólogo. ¿Cómo es la estructura generalmente de relaciones en estos tratamientos? No, a ver, la estructura normal, en nuestro país que tiene cierta historia ligada al psicoanálisis, quizás hay ciertos cambios, pero la estructura es, recepciona la patología del médico, eventualmente deriva o no el tratamiento, la psicoterapia en un psicólogo, en muchos casos no, pero luego lo primero, lo que uno aprende en los pininos, en la residencia más elemental, en la formación más básica, es lo primero que uno hace es evaluar el riesgo, igual que cualquier médico. Es decir, como decía antes, un cardiólogo, un médico de guardia y demás, lo primero que hace es evaluar el riesgo, evaluar la capacidad de que esa persona pueda tener compliance, que es decir, que pueda enganchar con uno mismo para cumplir órdenes o no, qué grado de confiabilidad. Si una persona va a mi consulta y tiene una depresión ligera, no voy a llamar a la familia, un adulto. Claro. Ahora, si veo un adolescente con actividades de automutilación y demás, que obviamente pueden producir estas cosas y que consume drogas, hay que apelar a la familia. Es muy factible que uno tenga que apelar y avisarles, miren, es factible que si pasa esto vamos a tener hasta una cuestión de internación legal y demás. Es decir, cada persona es un universo e implica un operativo, una estrategia totalmente diferente. El tema central es evaluar el grado de peligrosidad para la persona. La ley anterior decía peligroso para sí o para terceros, la palabra peligroso sonaba mal, pero la peligrosidad para sí implicaba esto, ¿no? No es que pueda hacerle daño a otro, sino que se puede hacer daño de cualquier forma. Ustedes llamaron de no cumpliendo la medicación, teniendo comportamientos impulsivos, toneladas de cosas, hasta cosas de menor cantidad. Voy a poner un ejemplo, o de menor gravedad. Voy a poner un ejemplo que es la ludopatía. En la ludopatía, si bien es un trastorno no psicótico, en principio habitualmente, uno cita a la familia porque va a tener que tener operaciones hasta bancarias, hasta cuestiones que tienen que ver con limitarlo legalmente y eventualmente hasta pedir una interdicción momentánea de su capacidad civil. Entonces hay muchos elementos que si quedan solamente en estoy haciendo terapia, es mirar el mundo de esa persona, el universo de esa persona por una cerradura. Clarísimo como siempre. Gracias, doctor Da Rosa. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Buen día.
Bueno, volvemos a una preguntita más con Seba, si todavía está conectado. Seba, hablábamos de una familia en un barrio en el que todos los conocían. Obviamente que nadie se imaginaba esto y me imagino la conmoción, ¿no? Totalmente, sí. Acá el 295 de Aguirre ayer. Todo esto, mira, vamos a recorrer un poco porque estamos en Aguirre, casi Julián Álvarez. Por supuesto que dejamos atrás esta cobertura periodística del resto de los colegas, los medios, porque sigue generando conmoción, obviamente, este caso, más allá de lo que